Hola nuevamente. Este es el segundo video para el desarrollo del MANOVA en SPSS que vamos a utilizar como material adicional para la clase. Como les mencionaba en el video anterior, en este nos vamos a enfocar principalmente en cómo es que vamos a interpretar y a obtener las pruebas de supuestos de este análisis. Entonces, en eso es en lo que nos vamos a concentrar. Inicialmente les voy a mostrar cuál es la base de datos con la que vamos a trabajar para, en ese sentido, entonces también poder darle sentido a las variables con las que vamos a trabajar y darle sentido a los resultados que vamos a encontrar. Entonces, aquí tenemos la base de datos que es con la que vamos a desarrollar el ejemplo de MANOVA. Esta base de datos está subida en el aula virtual, es la base de datos que encontramos en el tema de MANOVA y se identifica como desorden obsesivo compulsivo. Aquí tenemos entonces una base de datos que precisamente nos da información sobre ese tema que es los desórdenes obsesivos compulsivos. Y pues específicamente aquí tenemos una base de datos en la que se recolecta información de unos pacientes que tienen esta condición. Los desórdenes obsesivo-compulsivos son un trastorno psicológico que tiene que ver con la presentación de episodios de ansiedad en las personas, principalmente debido a la presencia de una serie de pensamientos irracionales acerca de unas condiciones determinadas. Y también tiene que ver con las acciones que las personas tienen que realizar para poder disminuir esos niveles de ansiedad. No sé si alguna vez, por ejemplo, han escuchado de las personas que recurrentemente tienen que estar revisando si la puerta de su casa o si los seguros de la casa están puestos para estar tranquilo en relación con la seguridad. Esos son, pues, digamos, en casos extremos, esos son situaciones que darían cuenta de este desorden obsesivo compulsivo. Entonces, eso lo que implica es que las personas generan ansiedad por una serie de pensamientos irracionales. Esos pensamientos irracionales, de acuerdo con el ejemplo que estoy mencionando, serían pensamientos relacionados con la inseguridad, pensamientos relacionados con, de pronto, con el descuido frente a mantener esas puertas cerradas, por decirlo de alguna manera. Y pues entonces eso lleva a que las personas, pues, para poder disminuir su ansiedad, estén teniendo que constantemente ir a revisar que la puerta o que la ventana está cerrada en su casa. Entonces, esos desórdenes pues implican dos aspectos principalmente. Por una parte, los pensamientos que se dan frente a esa obsesión, y esa es la variable que está indicada aquí en esta columna. Aquí se ha recolectado información acerca de la cantidad de pensamientos que los encuestados tenían sobre esa obsesión o sobre esa situación que les genera ansiedad. Por otra parte, entonces también están las acciones que las personas realizan o las conductas repetitivas que ellos realizan para poder disminuir su ansiedad frente a esa obsesión. Esa entonces sería esta variable. Y pues básicamente aquí también lo que se recolecta es la cantidad de comportamientos que las personas tienen que llevar a cabo para poder disminuir los niveles de ansiedad frente a sus ideas irracionales. Tenemos otras tres variables que son las que se encuentran acá y tienen que ver pues con las condiciones particulares de las personas con las que se ha recolectado la información. Entonces estas personas están en diferentes condiciones de terapia. Se tienen tres tipos de terapia, que son la terapia cognitiva, que hace referencia o que se enfoca principalmente en la disminución de la cantidad de pensamientos irracionales. La terapia conductual, que se enfocaría entonces más en la disminución de las conductas. Y un grupo control que no está recibiendo tratamiento. Adicionalmente, también entonces hay una variable que se incluye acá, que es el soporte social percibido. Esta variable también empíricamente se ha identificado que puede
está relacionada con los desórdenes obsesivo-compulsivos y se entendería principalmente con esa percepción que tienen las personas acerca de qué tan apoyados están por otras personas para poder manejar su condición. Por último, también se incluye una variable de género. Entonces, esa pues es la que está aquí al comienzo de la base de datos. Como hemos hecho en clases anteriores para otros análisis de ANOVA, entonces lo primero que deberíamos hacer para poder llevar a cabo el MANOVA sería formular una hipótesis de investigación que se ajustara a las condiciones para poder desarrollar un MANOVA. Ya como les había mencionado antes, entonces lo más importante para saber que lo que vamos a hacer es un MANOVA es la cantidad de variables dependientes. En este caso tenemos aquí dos variables que son las acciones y los pensamientos y esas serán las que tendremos en cuenta como variables dependientes. Teniendo en cuenta lo de los aspectos teóricos, pues ya según lo que les he explicado, entonces esas acciones y pensamientos pues teóricamente están relacionadas y valdría la pena identificar cómo las variables independientes las afectan no solamente de forma independiente, sino también cuando éstas se relacionan entre sí. Y entonces en ese orden de ideas, pues ahí podríamos utilizar un MANOVA como el análisis más adecuado para poder trabajar sobre estos datos. Como habíamos mencionado antes también en el video anterior, eh, la cantidad de variables independientes puede ser una o pueden ser varias. Para este ejemplo se van a utilizar dos variables. Vamos a tomar en cuenta el tipo de terapia y vamos a tener en cuenta el soporte social. De acuerdo con eso, entonces la hipótesis de investigación quedaría construida más o menos de la siguiente forma. Lo que nosotros querríamos desarrollar es saber si hay diferencias en la cantidad de acciones y pensamientos de las personas encuestadas de acuerdo con el tipo de terapia que están recibiendo y con el soporte social que están percibiendo. Entonces, nuevamente, para que nos quede más claro, hay diferencias en las acciones y los pensamientos de acuerdo con el tipo de terapia y el soporte social. Esa sería entonces la hipótesis de investigación con la que trabajaríamos nuestro análisis. La hipótesis nula entonces pues sería en términos de equivalencias. No hay diferencias en las acciones y pensamientos de acuerdo con el tipo de terapia y con el soporte social. Ya teniendo en cuenta o ya sabiendo cuál es nuestra hipótesis de investigación y la hipótesis nula, pues entonces ahora sí vamos a desarrollar el análisis. Y lo primero que deberíamos realizar entonces es la prueba de supuestos para saber si los resultados que vamos a obtener son válidos o no. Si volvemos a la presentación del primer video, tenemos estos supuestos. Entonces, vamos a tratar de identificar la normalidad multivariada, la homogeneidad de matrices de covarianzas y la independencia de las observaciones. Y como elementos adicionales vamos a tratar de identificar la homogeneidad de las varianzas y la equivalencia de grupos. Bueno, y también la normalidad. Entonces, esos serían los elementos a tener en cuenta para esta primera parte del análisis. Volvemos a la base de datos y entonces lo primero que haríamos sería obtener la normalidad de los datos. Esto pues ya lo hemos hecho en análisis previos. La ruta para poder realizar este análisis sería la siguiente: analizar, estadísticos descriptivos y explorar. Ya entrando acá, pues ya previamente he desarrollado el análisis, entonces aquí lo que les voy a indicar es cómo hemos organizado las variables. Tenemos dos variables dependientes que son los comportamientos y los pensamientos y dos variables independientes que es el soporte social y el tipo de terapia usado. Aquí entonces tenemos pues efectivamente las dependientes y los factores nos indicarían las variables independientes. En el botón de gráficos ya entonces se ha seleccionado
los gráficos con prueba de normalidad, se han quitado todos los demás gráficos y pues con base en eso es que vamos a obtener entonces los resultados que queremos. Como les he mencionado, entonces ya previamente he obtenido los resultados, entonces en este caso no le voy a dar a aceptar, normalmente deberíamos dar a aceptarle, sino que en este caso pues voy a cancelar porque ya he realizado el análisis. Si vamos a los resultados, entonces lo que vamos a obtener será pues primero el resumen de los casos. En este resumen de los casos, entonces ya podemos identificar el primer elemento que se mencionaba en la diapositiva, que no es un supuesto, pero que sí lo vamos a necesitar más adelante para la interpretación de los resultados. Y es la cantidad de personas que hay en cada uno de los grupos que se están comparando. En este caso, entonces, hay la misma cantidad de personas y eso nos permitiría en alguna medida poner que hay equivalencia entre los grupos. Aquí también en el árbol de los análisis he disminuido algunas de las tablas que obtenemos. Si ustedes hicieran el análisis por primera vez obtendrían esta tabla que tenemos aquí, que es donde estamos ubicados. Aquí los descriptivos. Esta tabla la he minimizado para que no quede tan amplia. Esta sería la tabla que encontrarían después de los datos. Pero pues esa tabla, como no la vamos a utilizar, pues por eso es que he decidido disminuirla. Luego tenemos la prueba de normalidad. Y en esta prueba de normalidad, pues entonces estamos encontrando pues lo que ya hemos encontrado en otros análisis previos. Estamos encontrando la prueba de Kolmogorov, la prueba de Shapiro. De acuerdo con los datos de significancia, si utilizáramos la prueba de Kolmogorov, lo que encontraríamos es que el supuesto de normalidad no se cumpliría. Pero entonces estamos en una situación similar a una situación que habíamos trabajado en clase. Y es que, dado que tenemos unas muestras relativamente pequeñas, aquí podríamos tomar la decisión de no utilizar Kolmogorov-Smirnov, sino Shapiro-Wilks. Y si tenemos en cuenta este análisis en lugar del otro, pues lo que vamos a encontrar es que la normalidad en este caso sí se cumple, dado que las 6 distribuciones, de acuerdo con los 6 grupos que se están obteniendo, tienen significancias por encima de 0.05. Aquí ya también, como les decía, este archivo de resultados ya lo había trabajado previamente, entonces aquí también está indicado cómo sería el reporte para esta primera tabla. ¿Qué es lo que dice el reporte? La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, entonces estamos utilizando esta porque tenemos una muestra pequeña. ¿Y qué más nos dice? Es un indicio de que se cumple el supuesto de normalidad multivariada. Tal como les había mencionado en el video anterior, lo que nosotros necesitamos comprobar es la normalidad multivariada, no la normalidad. Pero como el SPSS no nos da una prueba de normalidad multivariada, entonces vamos a tomar este análisis para suponer o para tener un indicio de que efectivamente la normalidad multivariada también se está cumpliendo. Y así es efectivamente como se va a poner en el reporte. Entonces la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es un indicio de que se cumple el supuesto de normalidad multivariada. Ahí tenemos entonces qué fue lo que hicimos y cuál es la interpretación de la significancia. Entre paréntesis entonces están cuáles son los estadísticos con los que estamos haciendo esa afirmación o los que estamos teniendo en cuenta para hacer la afirmación, los grados de libertad de todos los grupos, que en este caso es los mismos para cada grupo, y la significancia, P mayor a 0.05, es decir, significancia por encima de 0.05, lo cual nos indica que se cumple o que aceptamos la hipótesis nula. Si se fijan, aquí en la tabla tenemos
una de las variables independientes, que es el soporte social percibido. Eso pues ya lo habíamos visto también en análisis anteriores, es que cuando pedimos prueba de normalidad con varias variables independientes, el SPSS nos va a mostrar por separado esas variables. Entonces ya con esta primera pues sabemos que una de esas variables sí cumple con el supuesto de normalidad. La segunda, el segundo grupo de tablas, aquí nuevamente he hecho lo mismo, que fue disminuir la tabla de descriptivos que nos arrojaba el SPSS para que no nos generara distracciones. Aquí vuelvo y la disminuyo. Y aquí tenemos la tabla. Nuevamente, para el tipo de terapia usada tenemos también grupos equivalentes, lo cual entonces es un aspecto que deberíamos tener en cuenta y pues ya lo vamos a ver en el siguiente video cuando se haga la interpretación de las tablas del MANOVA. Y pues como ya en para la primera variable se decidió utilizar la prueba Shapiro-Wilk para comprobar el supuesto de normalidad, pues lo coherente y lo que se debe hacer es en esta también utilizar la misma prueba. Entonces aquí digamos que un error sería utilizar en la de arriba Shapiro-Wilk, en la de abajo Kolmogorov-Smirnov. Eso sí no es muy recomendado. Si ya decidimos utilizar la Shapiro-Wilk, pues entonces lo vamos a utilizar para todo el análisis de normalidad. Aquí efectivamente también la prueba de Shapiro-Wilk nos está mostrando que todas las distribuciones cumplen con el supuesto de normalidad, ya que la significancia está por encima de 0.05 en todos los casos. Y aquí también encontrábamos con la prueba de Kolmogorov que había dos grupos que no cumplían con esa condición. El reporte pues es muy similar al que habíamos hecho en la tabla anterior. Entonces lo que nos indica es que según la prueba de Shapiro-Wilk, esto pues es un indicio de que se cumple el supuesto de normalidad multivariada. Aquí entonces nuevamente ponemos los estadísticos, los grados de libertad y la significancia. Y ya con estas dos tablas, con este grupo de tablas, entonces podemos soportar la idea de que el supuesto de normalidad multivariada se cumple para los datos con los que estamos trabajando. Este sería entonces la prueba de normalidad. Al igual que pasaba con los otros análisis de varianza, los supuestos que nos faltan, que en este caso son la prueba de homogeneidad de matrices de covarianzas y como un dato complementario la prueba de homogeneidad de varianzas, la vamos a obtener ya directamente sobre el análisis del MANOVA. Entonces vamos a ver cómo se hace ese análisis del MANOVA en el SPSS. También, como les he mencionado, ya previamente había desarrollado, entonces van a encontrar todas las casillas identificadas cuando vaya seleccionando el análisis. La ruta para hacer el MANOVA es analizar, modelo lineal general, multivariante. Aquí vemos entonces que cada uno de los análisis que hemos visto previamente se hace por una ruta diferente. Para recordar un poco, comparar medias ANOVA de un factor para ANOVA unifactorial, modelo lineal general univariante para una ANOVA factorial, modelo lineal de medidas repetidas para una ANOVA mixto, y ahora pues entonces estamos en el modelo lineal general multivariante para desarrollar el MANOVA. Cuando entramos a esta ventana, entonces vamos a encontrar esta ventana. Tenemos nuevamente una casilla para introducir las variables dependientes, que serán el número de comportamientos y el número de pensamientos para el ejemplo con el que estamos trabajando. Y los factores fijos entonces serán las variables independientes, que son el soporte social percibido y el tipo de terapia usada. Las opciones que tenemos aquí en la parte derecha son muy similares a las que hemos hecho en otros procedimientos de ANOVA. Entonces, primero vamos a solicitarle al programa que nos haga un gráfico para identificar las interacciones entre las variables.
En este caso pues ya lo he solicitado y es un gráfico en el que en el eje horizontal está el tipo de terapia y en las líneas se identificará el soporte social percibido. Esa es la gráfica que hemos obtenido. Como en este caso estamos trabajando un MANOVA y el MANOVA pues tiene más de una variable dependiente, lo que vamos a encontrar ahora en los resultados es que va a salir un gráfico por cada variable dependiente que se está trabajando. Entonces va a salir un gráfico de tipo de terapia y soporte social para los comportamientos y otro gráfico de tipo de terapia y soporte social para los pensamientos. También tenemos la posibilidad de hacer pruebas post hoc. Como habíamos hablado en clases anteriores, las pruebas post hoc las utilizamos cuando tenemos variables independientes con más de dos categorías. En este caso, las dos variables independientes que estamos trabajando tienen esa condición, tienen tres categorías. Y ese entonces nos indica, esa condición nos indica que es pertinente para tener una mayor profundidad en el análisis, unas pruebas post hoc que nos permitan identificar entre qué grupos es que se encuentran las diferencias. En este caso entonces vamos a identificar como análisis para realizar el análisis de Tukey y con base en eso entonces pues vamos a posteriormente hacer la interpretación de los análisis post hoc. Finalmente también entonces en las opciones podemos solicitarle al SPSS que nos dé los resultados para las pruebas de homogeneidad, que serán también un criterio a tener en cuenta para poder probar los supuestos en este análisis de MANOVA. Solamente seleccionamos esta prueba y entonces le damos continuar. Ya teniendo todas estas opciones, entonces seleccionaríamos aceptar y ahí entonces obtendríamos los resultados que les voy a mostrar a continuación. Aquí pues yo le voy a dar cancelar porque ya lo hice. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esos resultados? Aquí estábamos en la prueba de normalidad y lo que vamos a obtener entonces es lo que viene de aquí hacia abajo, el modelo lineal general. Para este segundo video solamente les voy a explicar las interpretaciones de los resultados concernientes a los supuestos. En el último video entonces les explicaré ya en qué consisten las demás tablas. Entonces, lo primero que vamos a obtener en este modelo lineal general es la identificación de las variables independientes y sus categorías. Y además pues la cantidad de personas que hay en cada grupo. Aquí tenemos entonces nuestra primera prueba en el análisis de MANOVA que nos va a permitir identificar el supuesto que nos faltaba, que era el supuesto de homogeneidad de matrices de covarianzas. El mismo título nos está diciendo pues que eso es lo que se está obteniendo, la prueba Box sobre la igualdad de matrices de covarianzas. La forma de interpretación es la misma que hemos hecho con todas las demás tablas. Entonces la significancia con un criterio por encima o por debajo de 0.05, lo cual nos indicará si se acepta o si se rechaza la hipótesis nula. Para el caso de la prueba de homogeneidad de matrices de covarianzas, la hipótesis nula es que efectivamente las matrices de covarianzas son iguales entre los grupos. En este caso entonces esta significancia por encima de 0.05 nos está corroborando esa hipótesis nula, y es que hay diferencias, ¿qué quiero decir? No hay diferencias en las matrices de covarianzas, es decir, las matrices de covarianzas son iguales. Eso sería entonces lo que reportaríamos con respecto a esta tabla, y es lo que encontramos aquí en este reporte. ¿El reporte cómo sería? La prueba de Box para homogeneidad de matrices de covarianzas indica que se cumple este supuesto. Pues ya se sabe que el supuesto es el de la homogeneidad de matrices de covarianzas. También identificamos en la puntuación F, que sería el resultado sobre el cual estamos haciendo esa afirmación, y la significancia, que es pues la interpretación de este resultado en relación con el modelo de distribución que estamos utilizando, que es la distribución F. ¿Qué es lo que nos indica entonces? Pues que
el supuesto que nos faltaba comprobar efectivamente se está cumpliendo. Como les mencionaba en la presentación del primer video, para nosotros estar completamente seguros que este resultado es un resultado que efectivamente nos está dando cuenta del cumplimiento del supuesto, debemos contrastarlo con la prueba de homogeneidad de varianzas. Si nosotros vamos más adelante en el resultado, por aquí no vamos a ver todavía, y nos enfocamos acá en esta tabla que dice contraste del EBN sobre la igualdad de las varianzas error, pues ahí tenemos la misma prueba que hemos hecho en otros análisis, que es la prueba de igualdad de varianzas. Con esta prueba entonces vamos a corroborar que efectivamente también se cumple, también hay homogeneidad de varianzas, y esa homogeneidad de varianzas entonces nos permitirá estar completamente seguros que el resultado obtenido para el supuesto es un resultado que podemos manejar y que podemos asumir que es completamente válido. Ya antes también habíamos hecho análisis de esta tabla, entonces aquí pues encontramos que las dos significancias están por encima de 0.05, y eso pues lo que nos indica es que efectivamente para las dos variables dependientes hay homogeneidad de varianzas. Ya sabiendo eso, entonces sabemos que el supuesto de homogeneidad de matrices de covarianzas es un resultado válido. Como la prueba de homogeneidad de varianzas no es propiamente un supuesto, pues esa no la reportaríamos, no haríamos un reporte sobre la información que hemos obtenido en esta tabla, sino que solamente la utilizaríamos como un elemento más para entonces ya estar completamente seguros que este supuesto, que era el que nos faltaba, es pues un supuesto válido y es sobre la base sobre la cual vamos a hacer la interpretación de los resultados. Este entonces ya sería el último supuesto que comprobaríamos, y entonces hasta aquí dejaríamos este segundo video. Ya entonces, para el ejemplo que estamos manejando, hemos identificado que los tres supuestos para el MANOVA se están cumpliendo. Ya entonces continuaríamos con el siguiente video para la interpretación ya directamente de las variables y de la hipótesis de investigación que hemos formulado.